La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa de estudio bíblico en el que usted tendrá la oportunidad de conocer la palabra de Dios de manera personal. Es un gozo estar nuevamente con usted, amable oyente. Bienvenida, bienvenido al estudio bíblico de hoy. Seguimos estudiando las metáforas de la Iglesia de Cristo que aparecen en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estudiar una metáfora más. En nuestro estudio bíblico último, vimos que una metáfora de la Iglesia de Cristo es un nuevo hombre. En este nuevo hombre no hay distinción de personas ni por raza, ni por posición social, ni por posición económica, ni por género. En la Iglesia de Cristo está al mismo nivel el judío y el gentil, el noble y el plebeyo, el rico y el pobre, el hombre y la mujer. Si ante Cristo, la cabeza de la Iglesia, todos somos iguales, no hay razón válida para que nosotros los creyentes hagamos acepción de personas dentro de la Iglesia de Cristo. Por eso, Santiago 2:9 dice, «Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores». ¿Cuál es su actitud como creyente hacia los hermanos en la fe? ¿Tiene preferencia hacia algunos hermanos en la fe y es indiferente hacia otros? ¿Se siente incómodo en la iglesia local donde se congrega actualmente porque piensa que los hermanos que allí se congregan no están a su nivel social, económico o intelectual? Si ese es su sentir, puede ser que usted no tenga claro en su mente que ante Cristo todos somos iguales. No hay razón, por tanto, para sentirnos superiores a los demás creyentes. Cada metáfora de la Iglesia de Cristo tiene una aplicación práctica para los que somos del Señor. Vayamos a otra metáfora de la Iglesia de Cristo. Se encuentra en Efesios 2:22. La Biblia dice, «En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu». Pablo, el autor del libro de Efesios, estaba hablando que los creyentes estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Luego entra el versículo que acabamos de leer. Dice, «¿En quién?», es decir, en Jesucristo, nosotros los creyentes somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La metáfora de la Iglesia de Cristo es entonces la morada de Dios. Notemos algunas cosas importantes sobre esto. En el libro de Génesis, Dios caminaba con los suyos. Hablando de Noé, Génesis 6:9 dice, «Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé». Allí lo tiene, amable oyente. Dios caminando con su pueblo. Pero en Éxodo, Dios moraba con su pueblo. Éxodo 25:8 dice, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Dios habitaba en su santuario hasta que la gloria de Dios fue traspasada, según el triste relato de 1 Samuel 4. Luego, Dios habitó en un templo. 1 de Reyes 8:11 dice, «Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová». El contexto tiene que ver con la dedicación del templo construido por Salomón. Jehová escogió habitar en templos hechos de manos.
Pero lamentablemente, Israel cayó reiteradamente en pecado y como consecuencia de eso, la gloria de Jehová se apartó del templo. Esto lo tenemos relatado en Ezequiel 10, 18 a 19. La Biblia dice: Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre él. Esta es una descripción de la presencia de Dios saliendo de su lugar de morada, el templo de Jerusalén. Después, Dios escogió morar en la persona del Señor Jesús. Juan 1:14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Jesús fue entregado y clavado en una cruz. No fue sino a partir del nacimiento de la Iglesia de Cristo que Dios decidió morar en su Iglesia, es decir, en el conjunto de los que somos sus seguidores. Hoy en día, amable oyente, Dios no habita en templos hechos de manos, así que no tiene ningún sentido construir sofisticados edificios para que supuestamente allí more Dios. Dios no va a morar allí, amable oyente, porque la Biblia dice que Dios mora en su pueblo, que es la Iglesia, la morada de Dios. Hace algunos años caminaba con mi hijo por la ciudad de Quito, Ecuador. Pasamos frente a una famosa catedral que es una joya de la arquitectura colonial. Mientras admirábamos la catedral, vimos a mucha gente que se sacaba el sombrero o cualquier cosa que tenían sobre su cabeza en honor de la catedral, y otros se detenían, hacían reverencia a la catedral, inclinándose y persignándose. Para mi hijo esto fue una sorpresa, y camino a casa me preguntó sobre el motivo para ello. La respuesta fue: Hijo, la razón de esa conducta es porque ellos piensan que en esa catedral mora Dios y desean, por tanto, reverenciar a Dios. Esta fue la ocasión ideal para recordar a mi hijo que Dios no mora hoy en día en templos hechos de manos, sino en la unidad de su pueblo, en la congregación de los redimidos por la sangre de Cristo, lo cual es la morada de Dios. Por otro lado, pongamos atención a la palabra morada. El texto que leímos en Efesios 2:22 dice que la Iglesia de Cristo es la morada de Dios. Morada significa el lugar de residencia permanente, algo distinto de estar allí de visita. Si usted viniera a mi casa, estaría visitando mi casa, pero jamás podría decir que está morando en mi casa. Yo moro en mi casa. Yo no estoy de visita en mi casa, sino moro en mi casa. La misma idea es válida en el caso de Dios haciendo morada en la Iglesia de Cristo, que somos nosotros, la compañía de creyentes. Dios ha escogido como su residencia permanente a la Iglesia de Cristo. Esto significa que nunca se va a ir de allí. Incidentalmente, amable oyente, ¿ha oído a personas decir que van a un templo, cualquiera que sea, para tener un tiempo a solas con Dios? Me imagino que sí, porque es una idea muy generalizada. Es como si Dios morara en tal o cual templo, y si quisiera encontrarme con Él, debería ir a su casa donde Él vive. Pero Dios no vive en templos, amable oyente. Dios mora en el conjunto de creyentes que formamos la Iglesia de Cristo. Usted no necesita ir a un edificio cualquiera que sea, o como quiera que se llame, para allí encontrarse con Dios. Usted está en contacto con Dios permanentemente en todo lugar, porque si usted es creyente, Dios mora en usted y en la compañía de los que son como usted, porque Dios mora en la Iglesia de Cristo. ¡Qué privilegio tan grande es saber que somos la morada de Dios! Pero recuerde que todo privilegio trae aparejado una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad suya a la luz de que usted y todos los demás creyentes somos la morada de Dios? Pues nuestra responsabilidad es no contaminar con el pecado esa morada de Dios. ¿Recuerda ese incidente cuando Jesús encontró mercaderes en el templo de Jerusalén? ¿Le pareció bien a Jesús que aquel templo sea contaminado con el pecado?
Permítame leer el relato en Juan 2, del 13 al 16. La Biblia dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús nunca estuvo de acuerdo en que la morada de Dios se contamine con el pecado, amable oyente. Ahora, traslademos la idea a la morada espiritual de Dios, que es la Iglesia de Cristo. Allí también no se debe tolerar el pecado. Qué triste es cuando algunos de los que somos parte de la Iglesia de Cristo nos embarcamos en actividades reñidas con lo que enseña la Biblia. Eso es contaminar la morada de Dios, mi amiga, mi amigo. Por eso es que, vez tras vez, la Biblia exhorta a vivir vidas santas. Efesios 4:31 dice al respecto: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La idea, amable oyente, es que las vidas de los que somos parte de la Iglesia de Cristo deben ser transparentes, porque constituyen la Iglesia de Cristo donde mora Dios, y su morada debe ser santa. ¿Cómo está su vida, amable oyente? Si es creyente y ha detectado algo que ofende a Dios, no lo pase por alto, amable oyente. Este mismo momento, confiéselo a Dios y apártese de ese pecado, y hallará perdón y limpieza de pecado. Primera de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Puede un pastor que ha cometido adulterio y se ha alejado de los caminos del Señor por un buen tiempo volver a ejercer el pastorado? Difícil pregunta. Visite nuestro sitio en internet y en la sección Pregunta del Día hallará esta respuesta, y además podrá hacernos llegar sus propias inquietudes acerca de algún tema de la palabra de Dios que le sea conveniente. Nuestra dirección es labibliadice.org. Ha sido un verdadero placer estar junto a usted y le esperamos en nuestra próxima edición. Si usted vive en los Estados Unidos y desea apoyarnos, envíe su ofrenda a Ministerios La Biblia Dice, P.O. Box 82808, Lincoln, Nebraska 68501. Bendiciones. La Biblia Dice presentó su programa de estudio bíblico. Si desea comunicarse con nosotros, hágalo visitando nuestro sitio en internet www.labibliadice.org o escríbanos a La Biblia Dice, casilla 1708-8208 en Quito, Ecuador. Gracias por su gentil sintonía.